Estamos hoy en un nuevo podcast de Nimo y hoy estoy hasta nerviosa por la gente que tengo al lado. Vamos a intentar llevar una estructura. ¿Lo vamos a conseguir? Seguramente no, pero bueno. Vamos a presentarnos un poco para que nos conozcan y sobre todo que sepan qué relación también tenéis con Nimo, o sea, que no os hemos secuestrado ni nada de eso, ¿vale? Así que, ¿quién empieza? Venga, hombre, uno de los dos. Bueno, pues yo soy Marcos y pues nada, pues yo conocí Nimo porque Sara trabajaba en otro centro con Paula y mi hermana iba con Sara y pues nada, pues al final terminé yendo a un campamento y pues al parecer yo también soy raro y también tengo mis cosas. Cositas. Tienes cositas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 16. 16. ¿Y estás cursando? Primero bachillerato, Sufriendo. efectivamente. ¿Y a mi derecha? Bueno, pues yo soy Pablo Guiller Cabral, conocí a Ánimo, no lo sé. Sé que, o sea, estaba, porque llegaba a un nuevo cole, me gustaba mucho los exámenes y los estudios en general, entonces, bueno, pensé que tenía alguna dislexia, TDA o alguna cosa, entonces le dije a mi padre y pues de ahí de alguna manera encontró a Ánimo. Yo también estoy en primero de bachillerato. Y es nacido de Toledo. Y he nacido en París, aunque yo soy del Olympique de Marsella, lo que no tiene ningún tipo de sentido. Muy bien. Pues, bueno, que descubran de qué vamos a ir hablando en el podcast de hoy. Según me vayáis haciendo preguntas, ¿no? Pues va a ir saliendo los temas, ¿no? Sí. Pues venga, Por supuesto. empezamos. Por favor, Paulita. Bueno. Pues nada, para empezar, ¿qué son los trastornos? Los trastornos entiendo, del neurodesarrollo, ¿no? O sea, los que Efectivamente. trabajamos aquí. Ujú. Los que tenemos diagnosticados. Sí. Vale. A ver, los trastornos del neurodesarrollo, lo primero que hay que saber es que no son enfermedades, es decir, ninguno de los que estamos aquí estamos malitos de, por lo menos, de eso, ¿vale? Y son justamente lo que dice la palabra, ¿no? El cerebro se desarrolla de X manera, hay que entender que cada cerebro es totalmente diferente y el problema es que dentro de nuestro cerebro, pues ese desarrollo nos provoca ciertas dificultades, sobre todo en la parte académica. Los tres que estamos aquí, las dificultades nos afectan justamente, ¿no? Como ha dicho Pablo antes. No, creía que tenía algún tipo de dislexia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos afecta la parte académica. Que esto es lo que decimos siempre nosotras. Nosotras cuando nos sentamos a tomar un café después de comer y pasa la gente, pues estamos diagnosticando a todo el mundo. Y hay mogollón de gente que tiene trastornos a lo mejor más en la parte motora, ¿no? Lo que nosotros llamamos visoperceptivo, visoespacial, pero como no molesta académicamente, pues no se diagnostica. Entonces, trastornos del neurodesarrollo son trastornos que se va viendo esa dificultad o esa diferencia a nivel neurocognitivo según se va desarrollando el niño, la niña, la persona. ¿Vale? Pues yo y Marcos, ¿Vale? como nosotros dos tenemos dislexia, queríamos preguntarte qué es en concreto la dislexia. Vale. Antes de responder a la pregunta de qué es la dislexia, os la traslado a vosotros. ¿Qué creéis? ¿Qué dificultades? A ver, la dislexia es... Lo que vas a leer en la chuleta. No, estoy encontrando la palabra. Bueno, A ver. es un trastorno Vale, una dificultad. de diferentes tipos. Por ejemplo, yo tengo dislexia de que no puedo... O sea, me cuesta mucho poner comas y tildes. O sea, Vale. las confundo mucho. Vale. O las acentuaciones, sobre todo en el francés, que ahí ya estoy completamente perdido. En español es un poco más fácil, pero en francés estoy O perdidísimo. sea, que notas la dificultad en los dos idiomas. Claro, pero en español es un poco más fácil porque se ve más fácilmente, en el sentido de que hay tilde cuando, por ejemplo, en fácil, pues se dice más la A, se siente más la A, entonces, pues con casi todas las palabras es así. ¿Y en o francés? Muchas. Y en francés es que depende. En francés hay veces en la que la E necesita una tilde para ser E y no E, y hay otras que no la necesita. Entonces, pues yo nunca sé si es que se escribo dégénéré, esta E tiene tilde o no. Estoy muy perdido. Y pues obviamente hay otros tipos, por ejemplo, la lectura también, creo. Vale, sí. Bueno, yo personalmente cuando leo un texto me cuesta mucho entenderlo, por eso leer libros no me gusta mucho, porque siempre que leo un libro tengo que volver a leer la página porque estoy muy perdido.
Y pues yo creo que hay más cosas. Yo me lo sé porque es lo que tengo yo, se supone. Pero más o menos eso. Digo. Jo, has dicho cosas súper importantes porque cuando vienen los papás a nosotras, ¿no? Pues diciendo eso, el detecto en mi hijo cierta dificultad, nos preguntan justamente lo que tú has explicado, pero la dislexia es en más de un idioma. Es decir, no, es que inglés a mi hijo, bueno, pues no se le da mal. Y entonces cuando tú ya te pones un poco a investigar, descubres que a lo mejor las asignaturas que tiene en inglés el niño son más manipulativas, de jugar o de hablar, no tiene que estar leyendo, escribiendo, detectando tildes y demás. Entonces sí, efectivamente, has dado en el clavo. La dislexia se da en todos los idiomas porque las áreas que están afectadas son las áreas de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, si leo en cualquier idioma, pues voy a tener dificultades. Y sobre todo, si hay un idioma que las tildes influyen mucho en cómo se pronuncie o cómo se escriban ciertas letras, pues peor aún. Y en la lectura, es que la has clavado. Y sobre todo cuando somos más mayores, porque tú, ¿te acuerdas con cuántos años llegaste aquí? Con 14. Con 14 años. El diagnóstico con 14 años ya es tardío, ¿sabes? Lo ideal es que te lo detecten con 8 años, con 9 años. Con 14 tú ya has generado estrategias. Entonces, en una etapa de secundaria, bachillerato, que sé lo que estáis, ¿qué es lo que hacemos? Leer, escribir, perdón, leer, escribir. Entonces, ¿dónde vas a detectar tus dificultades? A la hora de leer textos y a la hora de estar escribiendo, que la organización del discurso a veces se nos va un poquito. Eso es muy complicado. Ah, claro. ¿Y tú, Marcos, en qué lo...? Pues yo tengo más problemas en las tildes, porque no pongo ni una. No he conseguido nunca que un profesor de lengua me diga que tengo bien una tilde. Y sobre todo en las horas también del reloj analógico y todo eso, Muy bien, pues no sé leerlo. Y de hecho, siempre que pregunto la hora, me señalan el reloj y tengo que pedir perdón. Por perdón, soy disléxico, pero no lo sé. Y eso, los idiomas también, pues no tengo ni idea. Por ejemplo, ahora que estoy estudiando latín, no tengo ni idea. O sea, es que se me da fatal, porque si esto lleva una tilde, si esto lleva un acento, el no sé qué, ni idea. A mí también me pasó en cuarto de la ESO, yo me fui por letras y pasé cuarto de la ESO porque mi profesora de lengua me aprobó lengua, porque cuando yo estaba en cuarto de la ESO estaba lo de junio y septiembre. Pues en septiembre me presenté, bueno, había suspendido latín, lengua e inglés, las 3 lenguas. Y evidentemente suspendí las 3 lenguas. Lo único de la de lengua hizo ahí un poquito el visto bueno y pasé a bachillerato. Claro. Pero claro, efectivamente, me pasaba exactamente lo mismo. Guay que hayas dicho lo de las horas. Esto también pasa. Y muchas veces no lo relacionan, porque claro, de dislexia dicen leer, escribir, no, pero el tema de las horas es una de nuestras dificultades, las tablas de multiplicar. Sí, también. Tampoco me las sé. Claro. Yo lo calculo todo y ya está. Claro, cuando somos más pequeños nos cuesta también entender los conceptos de litros, gramos, de calitros, sí. El ponernos ahí hasta que lo automatizas, pues también, ¿vale? Entonces, resumen, la dislexia es una dificultad en el aprendizaje que se da muchísimo y se detecta se debería detectar muchísimo porque pasa lo que aquí, ¿no? A mí me lo detectaron con 17 años, con 14, bueno, siendo mayores, y es una dificultad que nos va a afectar de diferente manera según vayamos pasando de curso. Y esto lo tienen que entender mucho los papis, porque no es lo mismo al principio en una primaria que en una secundaria o en un bachillerato, que son testacos. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, interesante, ¿eh? Os habéis preparado preguntas guays. ¿Cuál es la siguiente? Pues mira, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es la comorbilidad? ¿Tú sabes lo que es? Yo no, esa es la que pregunté yo. Me explicó Belén lo que es. ¿Y tú de qué conoces a Belén? Yo no me acuerdo. ¿De qué conoces a Belén? Porque Belén es la que se encarga de mí. Es la que se encarga de mí. Es la que me ayuda, es la que me tu terapeuta. Vale. ¿Y la tuya? Paula. Bueno, y estás también con Fer. Con Fernando, sí. Sí. Vale, comorbilidad. Comorbilidad es cuando vienen más de un trastorno junto. Y la clave en esto es que hay mayor porcentaje de que haya comorbilidad. Es decir, y esto nos pasa aquí. ¿Cuántas personas con dislexia secas conocéis y cuántas personas con TDAH y dislexia conocéis? Sí.
¿vale? O dislexia y trastorno del lenguaje, o dislexia, TDAH y trastorno del lenguaje, ¿no? Al final, pues el cerebro es algo mágico y que nos falta mucho por aprender de él, y es lo que nos demuestra, ¿no? Que cuando te pones a hacer un diagnóstico, pues encuentras varias cositas, como has dicho tú antes. ¿Vale? Y de ahí remato con una pregunta muy interesante. Toma. ¿Qué es Complicada. el TDAH? Bueno, No, es que era broma, vale. Era sarcasmo. Vale, No vale, es vale. muy interesante solo para Te iba a preguntar decir que porque la sale saltamos. aquí. Vale. Sí. Pero si quieres la saltamos y, bueno, si quieres contestarla o No, la contestamos, ¿no? la contestamos. Vale. Entonces, ¿qué es el TDAH? ¿Qué es el TDAH? Buah. Yo lo sé. Yo voy perdidísimo. Ah, Yo ¿tú lo sabes? sé. Vale. Yo lo sé. El TDAH es trastorno de atención De e déficit de hiperactividad. atención e hiperactividad. Atención. Vale, muy bien. Entonces, si yo tengo TDAH, pues por ejemplo, tengo un amigo, José. Como ya. Muy bien, José Si María. no es el Hola, José podcast, María. saludos. Si no es el podcast, un saludito. Que tiene TDA, no H, TDA. Y Vale. pues, por ejemplo, a él le cuesta mucho concentrarse. Entonces, como bien dice, trastorno de atención. Entonces, es el problema de Sí, bueno, pero- no poder concentrarse. Muy bien. Por eso en clase le cuesta tanto entender bien las cosas en clase porque no consigue concentrarse. Y luego la hiperactividad, pues es hiperactividad. Sí. ¿sabes? Bueno, bien. La has clavado. Marcos. Pues yo tengo TDA, por mi parte. Y pues sí, lo que ha dicho Pablo de su amigo José María, que al final pues yo siento un poco como un muro, ¿no? Que yo intento estudiar y es como que todo el rato me estoy dando contra el muro de es que no me entra nada en la cabeza porque me estoy en el cuarto y me miro no sé qué y miro no sé cuántos y miro no sé cuántos. Y también tengo una hermana TDAH. Genética. Sí. Y un padre, Vale. ¿eh? Ahí va todo. Y mi hermana, pues la hiperactividad la tenía, se iba para un lado, para otro, volvía 3 veces y eso era Ya. complicado de pequeños. Ya. Guay, es que lo explicáis súper bien. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y primero hay que entender que siempre nos van a decir TDAH, que a veces viene la familia diciendo, ya, pero es que mi hija no es H, ya, pero es que el diagnóstico es TDAH y luego lo que va a hacer el facultativo, que es el que pone el diagnóstico, es poner si es de subtipo hiperactivo, de subtipo inatento o de subtipo combinado. ¿Vale? Efectivamente, tú has dicho una cosa muy buena que es, a mi amigo le cuesta concentrarse. Es verdad que en el nombre pone déficit de atención, pero no tenemos un déficit de atención, todo lo contrario. Atendemos a todos. Ese es el problema, que estamos... Yo estoy aquí o a veces estoy arriba trabajando y estoy en mi despacho, pero estoy pendiente de las conversaciones que hay alrededor. El problema es concentrarte, que tú lo has dicho muy bien. El problema es focalizar. Esa es mi dificultad. ¿Cuál es la diferencia entre focalizar? Que centrarte. en plan, Bueno, sí. eso me dijo José. Solo una Lo cosa. Claro. expliqué mal, es que No, consigue- lo has explicado bien, todo lo no contrario. consigue- Lo has explicado bien. O sea, Vale. a tu amigo lo que le cuesta es concentrarse durante mucho tiempo en una sola cosa. Pues yo creo, En cambio, yo creo puede que tengo estar a TDA, mil. Porque yo estoy en clase, Ya. me están hablando de historia, 30 segundos después y estoy diciendo, Pero eso es más que no te gusta. oye, pero Fernando Alonso será campeón del mundo 2026. Bueno, Fernando Alonso será Entonces, campeón del luego mundo. me vuelvo a concentrar y digo, pero espérate, ¿Dónde ¿el estamos? Marsella es el mejor club de Francia? No, entonces claro, nunca puedo focalizarme, Claro. pero hasta en mi casa, Ya. puedo estar haciendo cualquier cosa y ya es que estoy hasta durmiendo. Ya, hasta durmiendo. Eso Estoy en nos mi pasa cama, mucho. pienso en alguna cosa y me voy a... Eso nos pasa mucho. Y luego Marcos ha dicho otra cosa súper importante también, que hay componente genético. Nos pasa mucho. Vienen papá y mamá con Pepito y de repente empezamos a explicar que Pepito las dificultades, pues mira, puede ser, y de repente hace uno de los dos, uy, pues a mí me ha pasado eso, efectivamente. Es genético y además es complicado porque vivir en una casa con más de un TDAH, Sí, yo no sé cómo lo hace mi madre. porque a nosotros nos pasa, porque el que está detrás de la cámara también tiene TDAH y mi padre tiene un déficit de atención brutal, pero mi madre es verdad que también tiene ahí una hiperactividad, entonces eso es una casa un poco, pues bueno, especial, ¿no? Ya está, vale. Más. Yo, para acabar con los conceptos, ¿Vale? aunque no sé si es realmente en conceptos, yo tengo una hermana que está estudiando psicología y que quiere Anda. ser psicóloga y yo voy a la psicóloga y mi hermana también va a la psicóloga.
etcétera, etcétera. Mucha psicología en mi vida. De hecho, a mí también me está empezando a interesar la psicología, me lo planteo un poco. Toma. Entonces yo tenía una pregunta que era, en trastornos de este tipo... No, a ver, Que está la mal, dislexia ha entrado al chat. no. Sí, podría Es llegar que- a derivar en otros como la depresión. No es derivar. Bueno, sí, a lo mejor sí, pero me Derivar. refiero si puede afectar, más que derivar, en enfermedades como la depresión. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo... Espérate, déjame pensármelo. Yo por mi parte creo que sí, porque al final pues una depresión estás pensando todo el rato y al final el TDAH te hace pum, 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 y ahora esto, y ahora lo otro, y ahora no sé qué. Vale. Y es que eres un no sé cuántos, y es que... ¿Creéis que un TDAH, por ejemplo, en clase se compara con el resto de sus compañeros? Sí, claro. Yo creo que eso lo hace cualquier persona. Sí, pero Vale. al final quedas un poco también como el raro, ¿no? Al final. Sí, también. O sea, el sistema está preparado para tener una persona con TDAH, una persona con dislexia dentro del aula. No. No. Bueno, ya si os extrapolamos a otros trastornos... Vale. No, claramente no. ¿Por? Porque, pues yo, por ejemplo, en mi cole, aparte de... En mi examen, o sea, en mi examen es básicamente subrayar las cosas y poner... O sea, en vez de tener que escribirlo en una hoja aparte, pues tengo una pregunta por hoja. Vale. Pero aparte de eso no hay nada. Ni en clase, ni nada de ayudas, ni nada. Solo en el examen ponen dos cositas y ya está. Entonces, para mí, claramente no está tan bien preparado porque también es algo muy complejo, ¿no? O sea, si tienes que dar clase a... Este tiene dislexia, este tiene TDA, este TDAH, este es normal. Bueno, normal entre comillas, pero este no tiene ningún tipo de trastorno. Bueno, sería un poco complicado, pero... ¿Es posible hacerlo? No creo, pero está... no me sale la palabra. Está bien hecho. O sea, lo que has preguntado, para mí tampoco. Por mi parte, un poco las adaptaciones que me hacen, sentarme en primera fila, que yo no lo entiendo, porque es donde más me distraigo, porque tengo gente por atrás hablando y se me va. Y al final, pues, hacerte más grandes los exámenes. Tampoco te hacen nada más. Entonces, es un poco... La educación no está muy preparada para ese tipo de personas. No, y que al final es verdad que te pueden hacer algún tipo de adaptación en el examen, ¿no? Como habéis dicho, de pregunta por hoja, que está fenomenal, o pues subrayarte en el enunciado las palabras clave o sentarte en primera fila, que en teoría tendría que ser para Sí. vuelve. Pero claro, si tú me haces la adaptación en el examen, pero no me haces la adaptación durante el proceso, No me vale. ¿sabes? O sea, Claro. si me entregas el mazacote de apuntes, el mazacote de libro y yo tengo dislexia y me tengo que leer el texto 8 veces porque no lo comprendo, tengo dificultades para sintetizar ese texto, tengo dificultades para memorizar ese texto, por mucho que tú me hagas adaptación en un folio. Claro. Entonces, Para estudiármelo yo es complicado. Claro, si no puedo estudiarlo luego en el examen... Sí, como todos. Claro. Pues en el examen, por mucho que te pongan una pregunta por hoja, que está fenomenal, porque, oye, pues mira, me agobio menos o se me va menos la atención, pero el proceso, ¿no? Entonces, entre eso, luego imagínate que te hacen un diagnóstico, como me hicieron a mí con 17 años, que te tiras toda la secundaria pensando que eres tonta, no entiendes qué te pasa, pues entre eso y luego que sí hay un porcentaje, que ahora hablamos de eso, que se nos puede ir a un trastorno más dentro del mundo de psiquiatría, pues sí, está vinculado, ¿vale? Está vinculado. ¿Por qué digo que se nos va a psiquiatría? Porque el TDAH, esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, si no es tratado de manera profesional con las diferentes vías, tanto psicológica como dentro del tratamiento neurocognitivo, que es lo que hacemos nosotros, como farmacológica, pues se puede ir, por ejemplo, a un TLP, que es trastorno límite de la personalidad. Entonces, es muy importante tanto el diagnóstico como, sobre todo, el trabajo, porque si tenemos peligro. Vale, más. Pues también, ahora para ti, que cómo influyó pues estos trastornos dentro de tu educación y todo eso. ¿Que cómo influyó? Ujú. ¿De manera positiva, negativa? En general, las dos. Vale. A ver, durante mi pasado, pues mal,
porque es lo que te he dicho. O sea, emocionalmente me afectó muchísimo porque no me entendía y al final llegué a bachillerato queriendo tirar la toalla y sin encontrar sentido a mi vida ninguna, ¿sabes? O sea, por ejemplo, que vosotros dos estéis en primero de bachillerato y tengáis más o menos ya como, oye, pues a lo mejor me interesa esto, me gusta esto, porque tú no le has dicho que quieres estudiar. Pedagogía. Y él ha empezado a decir ya psicología. Yo me interesa, pero al igual que me interesa muchas cosas. Bueno, sigo pero por ya te el- interesa algo, pero yo estaba en bachillerato diciendo, ¿qué cojones hago aquí? ¿Sabes? O sea, entonces sí me afectó mucho emocionalmente. Es verdad que luego, cuando ya me dedicaba a esto y era adulta, fue cuando me saltó la TCA, el trastorno del comportamiento de la alimentación, y trabajándolo, pues me fui a mi época de dificultades en la dislexia, TDAH y demás. Pero también me ha afectado, o sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo te ha afectado en tu educación? Me ha afectado a nivel positivo porque, joder, hoy me dedico a esto y puedo hablar de ello abiertamente, tranquilamente y estoy súper orgullosa. Entonces, pues bueno, pues ha sido un proceso. Yo estoy muy orgullosa. ¿Y a ti? ¿A mí? Bueno, realmente es que a mí me lo diagnosticaron hace poco porque hay muy buenos profesionales y entonces pues decidieron que mi TDAH, perdón, mi TDA pues no era suficiente y entonces yo era, sí, tiene algo, pero como no podemos saberlo, lo dejamos. Si sigue creciendo... Esto en el cole. En general, sí. Vale. Y nada, pues de repente luego me di cuenta de, a lo mejor no es tan poco y pues nada. ¿Y a día de hoy qué dificultades tienes? Realmente paso un poco, pero porque mi personalidad es así, paso, me da un poquillo igual. Y dificultades, sí, bueno, en lengua, inglés, a lo mejor intentar explicárselo a un profesor y a lo mejor el que no lo entienda y el decir, cuando un profesor te dice, pero es que ahora todo lo llaman TDAH, es que para todo quieren un nombre y eso solo es un niño nervioso. No, a lo mejor... ¿Qué le contestarías? Dale, puedes. Bueno, que se mire un par de libros y se mire un poquillo... Si un niño te dice con un papel en la mano de un médico que dice este niño tiene algo, pues lo tendrá. No eres quien ni tienes la calificación, perdón, los estudios suficientes para decidir qué es cada niño. Claro. ¿Crees que falta formación? Sí, un montón. En todas las etapas, en infantil, primaria, secundaria, bachillerato. Me parece que en infantil, pues no, pero realmente porque eres muy pequeño y tal. En primaria me parece que, por ejemplo, el tema de dislexia sí lo empiezan a tratar medianamente mejor y luego ya la ESO y bachillerato pasan. Es como, ya has dejado de ser un niño, ya, venga, pa'lante. ¿Y recuerdas algún comentario así de algún profesor que te haya marcado? Sí, eso, lo de... Pero es que tú no eres nervioso, tú no tienes nada. Si es que ahora todo le llaman TDAH. Ya. ¿Y con la dislexia, con la ortografía? Eso de... intentar explicarle a un profesor oye, es que no me sale poner tildes porque no puedo. O es que no pongo comas, no porque yo quiera. Y me diga, bueno, me da igual, no tienes puesta la acreditación de que tienes TDAH, porque me la han puesto después, porque en mi antiguo centro decidieron que me hicieron la prueba cuando me hicieron y que no tenía nada, con lo cual, sí tengo. Sí, que ha sido un proceso lento hasta Sí. que lo has conseguido. Y pues nada, eso. Ya. Me he perdido, perdón. No, muy bien. ¿Y tú? Pues, ¿Recuerdas algún...? Bueno, primero, que si piensas que falta formación dentro del profesorado. yo creo que sí, porque yo muchos profesores míos, cuando llegué a los Sauces, me costaba mucho, pero al principio estudiaba, pero no entendía nada de lo que estudiaba. Ya. Y los profesores simplemente me decían que tenía que estudiar más, pero es que yo no sé qué... O sea, me refiero a haber estudiado 4 horas para ese examen y no me entraba nada y sacaba un 3. Entonces sí, yo creo que falta formación porque en general todo el mundo me lo decía, simplemente tienes que estudiar más. Pero es que ya he estudiado mucho, no me entra, no entiendo lo que estoy estudiando y los profesores no intentaban encontrar una solución salvo decirme estudia más. Entonces yo creo que sí, falta un poco O lee más, de formación, ¿no? O lee más también.
¿Y algún comentario así que te haya...? No que recuerda, pero no. No, porque a mí siempre me decían simplemente estudiar más. Ya. Aunque tenía Bueno, mi ya tutor, eso es... mi tutor estaba muy... como que intentaba ayudarme todo lo que podía, pero algún comentario así, no. Oye, ¿y profesores así que os hayan marcado para bien? O sea, acabas de hablar de tu tutor. ¿En qué intentaba Yo, ayudarte? mi tutor, por ejemplo, intentaba, porque ese año fue muy complicado, sacaba malas notas, no conseguía ser más amigos, no estaba feliz de estar en el cole, era muy complicado. Entonces el profe pues intentaba ayudarme al nivel de amigos y todo eso y estar bien en general, ¿no? Pero también intentaba proponerme clases extras, por ejemplo, en los patios, o él era mi profe de lengua, entonces cada vez que acabamos una clase de lengua venía a verme para ver si lo había entendido realmente. Sí, sobre todo él. Luego, pues profesores como el de mi profe de historia también intentaba comprender un poco por qué me costaba tanto, intentaba encontrar una solución. Me acuerdo que en un examen la última pregunta era, porque en ese momento no habíamos dado historia, habíamos dado geografía, y la última pregunta era con un mapa, entonces mi profe decidió quitarla para mí, para ver si me ayudaba, y al final me ayudó porque aprobé. Y entonces, sobre todo esos dos profes, luego los otros es que, bueno, en francés, bueno, es francés, entonces la profesora me ayudaba más el plan social y el resto tampoco es que intentaban comprender o sea, bien mis problemas, sino simplemente se me estudia más, se escucha mejor y ya ¿Por está. cuántos coles has pasado? Muchos, porque cuando estaba en Francia de pequeño cambiaba, cambiaba de cole casi todos los años, en el sentido de que fui al cole de pequeño y todo, pero luego nos cambiamos a un cole en Montessori que llegaba, creo que iba solo hasta cuarto de primaria o algo así. Entonces, cuando mi hermana acabó, nos fuimos a otro, y entonces cada año era vamos a este, pero a papá o a mamá no le gusta, entonces volvemos a cambiar y siempre cambiamos de colegio. Se estabilizó cuando llegué a España, ¿Con cuántos años? con 9 años, que ahí me quedé 4 años y luego me fui a los Sauces, donde llevo, pues es mi tercer año y acabaré el cole ahí. Pero sí pasé por muchos coles y en general la dislexia siempre pensé que tenía un problema porque de pequeño también no conseguía aprender a escribir. Tardé mucho, tardé un año, tuve un año de retraso y en general no, pues en tercero cuando llegué a los Sauces que el nivel subió un poco, pues ahí es que me frustraba, no entendía por qué no podía entender las cosas y nadie me ayudaba, salvo el profe de lengua y el profe de historia. Es que, ojo, ha pasado por mogollón de coles y le sobran los dedos de una mano para hablar de los profes que te han marcado y te han dejado huella, que han sido Me 3. he olvidado de muchos profes. Es que Ideo, Es que Ya, ya. yo, sí. Ideo el nivel no era muy complicado para mí, Claro. sobre todo en los Sauces, que ahí ya subió y ahí donde destacaban los profes, pero ¿Y tú tienes profes que te hayan...? Realmente no. Pero bueno, igual yo pasé con Pablo, nos fuimos el mismo año y luego pasé a otro instituto de Semana, con el cual no me hicieron nada. Es que Nada. Cero. igual que Pablo estudia más y de repente pasé de saca malas notas tampoco, saca unas notas bastante medias y de repente en el me quedaban 6, 7, 8 y fue como... Aquí pasa algo. Claro. Aquí pasa algo. Y pues nada, no recibir ninguna ayuda de esos profesores y al final Ya, como que tú les debes algo por encima de haberte pasado. ya, ya. Y pues eso. Ya, es complicado. no, y es complicado porque encima los profes te dicen que tienes que estudiar más, que es la única solución, y estudias más, no funciona. Yo, por ejemplo, antes la gente empezó a decirme que iba a repetir y en el segundo trimestre seguía sin conseguir nada y dije, mira, que me den, no voy a probar, no lo voy a conseguir, yo abandono, voy a reprobar y ya está. Y los profes es que no ayudaban nada y me salvó un poco el hecho de que en el tercer trimestre, creo que era en literatura, que no sé qué pasó, pero en literatura me puse a fondo y aprobé, saqué un 5 y era muy, muy histórico para mí, porque Hombre. aprobar en lengua todavía no lo había hecho después de 7 meses, de ahí ya me subió un poco la moral y obviamente pues con todos los suspensos que tuve pues
fue complicado, pero entonces al final una nota hizo que yo despegué, pero si no es que... ¿Qué cambiaríais si os dieran un papel y os dijeran, oye, tenéis opción de poner 3 cosas para cambiar del sistema educativo? ¿Qué cambiaríais? Bueno, empezar el modelo de examen y cómo te hacen aprenderlo, porque es... El modelo del examen, ¿cómo lo harías? Es que en general me parece que está muy mal hecho porque, y más para gente como nosotros, que solamente absorbe conocimiento, tiran un examen y se te olvida. Sí, Porque bueno, realmente- esa es la definición Claro, del sistema educativo. Por eso mismo, para mí habría que cambiarlo todo, principalmente. Y luego profesores, hombre, pues que tengan un poquillo más de preparación, con gente que tiene trastornos, o gente en general, porque al final un profesor también es una persona que es la persona con la que más tiempo estás en tu día a día. Estás 8 horas con él. Vale, no vamos a decir 8 horas. Sí, pero que... Y al final son solamente personas que te cogen, te sueltan lo que quieren y se van. Creo que al final también habría que entrar un poquito más en el tacto con el alumno, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, ¿cómo estás? Y también, bueno, ya, orientación en los colegios no hacen nada. Te quiero decir, sí, te sacan cuando eres pequeño y luego de repente se te han olvidado de ti. Wow. Pues que estoy bastante de acuerdo. ¿Qué cambiaría? Yo creo que directamente el sistema no nos hace aprender, o sea, no aprendemos realmente bien, y me parece un poco una pena no estudiar historia, por ejemplo, que a mí hay cosas que me quedan, por ejemplo, la guerra mundial y todo eso, pues son cosas que me interesan bastante, entonces me quedan, y sobre todo lo llevo hablando mucho tiempo en mi vida, ya que en Francia pues bueno, obviamente se habla mucho de eso, pero sí, encontrar una solución para que las cosas se queden en la cabeza en vez de simplemente lo absorbo y lo boto en mi examen. Y también que los profes sean un poco más atentos a los alumnos, porque es que hay profes, por ejemplo, que te ponen notas así porque sí, en el comportamiento, y tampoco es que intentan ayudarte, tampoco es que intentan comprender tus problemas porque te cuesta, porque te sin más cambiar la forma de estudiar y cambiar la relación profe-alumno, aunque en España es bastante positiva, porque por ejemplo en Francia no es nada amical, le llamas señor. Por ejemplo, si tengo mi profe de lengua, bueno, me voy a dar un nombre random, pero si se llama Álvaro Martínez, yo debería llamarle señor Martínez. Yeah. Y usted. Entonces, vamos bien comparado con otros países, pero mejorar un poco, y también que los coles sean un poco más, que les importe un poco más. Por ejemplo, yo me pasa mucho que cuando llega un nuevo profe no le dicen que soy disléxico. Es o me preguntan, o pues el año pasado tuve un nuevo profe de inglés que el examen me lo puso normal, y después de una semana me dio la nota y me dijo, a ver, es que después del examen fui al departamento que se encarga de dislexia y todo eso y pregunté por si acaso, y me dijeron que eras disléxico, lo que no me habían dicho. Entonces te sumo un punto, o te sumo un punto o lo vuelves a ser. Bueno, en inglés tampoco es que influya No, pero tanto, muy bien pero este profe, por lo menos. Dijo... ya. A ver, luego en inglés, por ejemplo, mi profe de inglés vino a verme y me dijo, yo creo que tú eres muy bueno en inglés. Tengo un examen preparado para ti adaptado, pero también tengo uno normal. ¿Quieres probar con el normal? Oye, Entonces qué dije guay. que sí, Muy bien, y saqué 9,5. muy bien. Entonces, Pero por si bueno, acaso tenías tu examen claro, adaptado por ahí. si Muy acaso me bien. dijo, tú quieres, Muy o bien. sea, tú como quieras, porque tampoco quiero darte el normal que te cueste y que no me digas nada en el examen. Entonces haces el Ya. normal, y si tienes alguna duda realmente preguntas porque Vale. sí. Tengo una última pregunta. Como nos escuchan chavales, ¿vale? De Nimo, chavales mucho más pequeños que vosotros y que están un poco empezando en todo esto y que les queda todavía todo el recorrido del cole y demás, ¿qué consejo le daríais Bueno, a un chaval con dislexia, con TDAH, que está ahora mismo pues en primaria o empezando la secundaria, más pequeño? Yo diría que no se ponga la presión, porque La presión. sí, la presión por las notas y todo eso. Yo el año pasado es cuando empecé a tener mejores resultados, pero me presionaba mucho. Y ese año llegué a bachillerato, me lo vendían como el peor año y todo eso, y yo dije, voy a ir sin presión,
relajado, voy a hacerlo bien, y al final saqué mis mejores notas estando muy tranquilo. Entonces, estar tranquilo, no pensar porque tengo dislexia, porque tengo TDA, no puedo hacerlo, o no soy capaz, o lo que sea, simplemente ir tranquilo, verlo como algo, como si no tuvieses el trastorno, y dar lo mejor de ti y ya está. Y Sí, todo ¿no? irá Y que bien. si están en tratamiento, como es tu caso, ya has tenido un entrenamiento, entonces vas a notar que ese cerebro está Claro. entrenado. Entonces, Claro, y que al final, que todos tenemos algo, ¿sabes? Que todos los cerebros son diferentes y que a lo mejor tu compañero no tiene el diagnóstico de dislexia, pero te puedo asegurar que va a tener otra cosa en algún ámbito de su vida. Entonces, que no se comparen. O sea, que son chavales que se están comparando todo el rato con el resto, Claro, y es lo que más también. daño te hace. ¿Y tú, Marcos? Yo, por mi parte, mi problema ha sido que nunca he aprendido a estudiar bien porque en el colegio en el que estaba no hacían exámenes, no hacían nada, que por una parte digo, vale, está bien, es normal, no sometes a presión, pero por otra, de repente, por ejemplo, ahora amigos míos que están en primero bachillerato, segundo bachillerato, mi primo está en segundo bachillerato en ese centro, y de repente le ha pasado, boom, tienes que aprender todo en un momento para hacer la BAU. Y claro, dice, es que nunca me han enseñado, no tengo ni idea. Y es una persona que saca muy buenas notas. Pero claro, vienes de un centro Claro, educativo, no me han enseñado, no tengo ni idea. pero Como de el repente sistema es el me que es. planto en tercero de la ESO, en otro Claro. instituto, que tengo que estudiar todo de libro. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Claro, y de repente, pues, bueno, yo el consejo que puedo dar a lo que iba, que se lo pasen bien. Muy guay. Y que no se preocupen. Igual, que no sientan presión, que un examen no define tu persona, no define nada. Que Eso es. suspendes y apruebas. Y si necesitas ayuda, pues la pides. Claro. Ya está. Oye, qué guay, chicos. Me ha gustado estar mucho con vosotros. Sé que este podcast va a gustar. A los chavales les va a venir muy bien. Y yo creo que hemos hecho como un resumen así muy importante, ¿no? De qué es qué son los trastornos del neurodesarrollo, qué es el TDAH, qué es la dislexia, y qué dificultades podemos encontrar dentro de esos trastornos y esas dificultades de aprendizaje en nuestra vida en general. Y luego encima nos hemos metido en el sistema, hemos dado nuestra opinión, o sea que muy guay, muy guay. Os agradezco mucho que hayáis sido valientes de poneros delante de una cámara y un micro, que a los adultos cuando se ponen aquí empiezan... Lo habéis hecho muy bien. Y, oye, la organización del discurso muy bien, ¿eh? Gracias. No, se nota el trabajo. Y tú también, ¿eh? Muy guay. Pues nada, chicos, ¿algo que decir? ¿No? Aleluem. ¿Qué significa eso? Luego Marsella. Ah, Vale. vale. Pues nos vemos en Es muy importante. Es súper importante. Es que él quiere hablar del Marsella todo el rato. Es su necesidad. Haría un podcast solo de eso, ¿a que sí? No, siempre digo Aleluem, pues lo digo ahora, Aleluem. Muy bien. Pues hala. Chao. Nos vemos en el siguiente podcast.